La exposición del trabajo de lo visible es una exposición sobre las formas que partía de una primera idea, que era hacer una exposición en torno al mundo de la geometría, teniendo en cuenta que realizar un censo exhaustivo, historiográfico, completísimo de la geometría en el mundo español era harto complicado en las dimensiones habituales de una galería de arte, aunque sea grande como esta. El proyecto intentó analizar una geometría, podemos decir, extendida hacia los límites, es decir, más que hablar de geometría, más que hablar de constructivismo, más que hablar de la medida ortodoxa en la que se han movido algunos artistas, la exposición habla de los límites, de esos viajeros artistas que han indagado en torno a las formas, en torno al espacio, en torno al volumen, en general en torno a la pintura, indagando cuál sea ese viaje en las fronteras. Precisamente esta exposición quería hablar exactamente, preferiblemente, de las fronteras. Utiliza un lema que hemos llamado el trabajo de lo visible, que es una frase que le corresponde a un poeta crítico de arte llamado Claude Esteban, que se interrogó con mucha frecuencia sobre el misterio de las formas, no tanto sobre su rotundidad, sino cómo, en qué medida ese trabajo, ese esfuerzo de los artistas trataba de hacer visible el mundo a través de dos valores que se simbolizan en la energía y en el número. Esteban veía con frecuencia que la naturaleza podía ser revelada también en el objeto artístico. El lema de la exposición está también en una frase de Henri Michaux, que es casi ofrecernos un mundo en suspensión. Vivimos en un mundo de enigmas. Los artistas tratan de acercarse a su desvelamiento. Evidentemente, esta exposición refiere cómo ese nervio de la geometría que a veces se ha querido recluir en el pasado, en generaciones que en el caso español se ubicaban en torno a los años 50 con ciertos movimientos más o menos clásicos, véase Oteiza, véase el Equipo 57 o ciertos artistas de la generación de los 50 como puedan ser Rueda o Torner aquí presentes, Paco Farreras también es otro ejemplo. Realmente esta exposición de lo que habla es cómo ese nervio de la geometría, esa pasión por revelar el mundo a través de la construcción de las formas, ha recorrido permanentemente la historia del arte español. Aquí desde artistas octogenarios hasta artistas de apenas 40 años, que han utilizado la geometría no solo en la pintura, sino también en la escultura, en el videoarte, hasta en la fotografía. Justamente la exposición lo que hace también es abrir como esa ventana hacia los artistas más jóvenes que están representados, pienso en el caso del videoarte en Raúl Valverde, las fotografías de Ignacio Llamas o ciertas esculturas como la de Martín Freire, por ejemplo, muestran cómo no estamos frente a un hecho del pasado, frente a una corriente artística más o menos periclitada, sino que realmente estamos frente a una selección de artistas jóvenes y remarco el asunto de selección porque realmente son muchos los artistas, algunos no están presentes, que en el mundo del arte actual siguen tentados por ese misterio de la geometría.
exposición sigue hablando de ese latido, no tanto como, podríamos decir, como un mundo de progreso sucesivo, sino como la latencia de ciertas cuestiones que han pervivido en la geometría. Realmente mucha de esta exposición habla de encuentros. La sala en la que nos encontramos ahora, por ejemplo, habla de cómo ciertas piezas de Eduardo Barco, un artista joven, se emparenta con algunas de las investigaciones que ha podido hacer Pablo Palazuelo, Sergi Aguilar o Manolo Calvo. El arte geométrico toca el arte conceptual, toca también el arte que se ha llamado minimal, y realmente es un mundo abierto, no conducido exactamente por un movimiento determinado, con un manifiesto y con una voluntad muy clara de avanzar en una línea determinada. Desde Marcel Duchamp se entrevió la importancia que tenía el pensamiento o la reflexión, ese permanente plantear preguntas que supone ciertas piezas que están en la exposición. El arte geométrico, normalmente hay como una tesis clásica que dice que el arte español, en especial en torno a los años 50, por la existencia de grupos informalistas, principalmente el Grupo El Paso, debería haber sido un arte llamado bravo, un arte vinculado a eso que se llamó la España negra, un arte brutal, preocupado por el gesto y empeñado en la revelación de la materia. Sin embargo, esta exposición refiere también a este asunto, junto a ese nervio bruto del arte español. Ha existido una corriente que, no por ser silenciosa, debe de quedarse a un lado, que es, en paralelo, numerosos artistas emprendieron otra vía, podemos decir más sosegada, una vía más ordenada. Quizás uno de los puntos de arranque de todo este asunto deba citar a Jorge Oteiza, del que tenemos dos hermosas cajas metafísicas en la exposición. Él posiblemente sea responsable de eso que en otro lugar hemos llamado la sombra de Oteiza, es decir, extender, lo hizo con el caso de su presencia en Córdoba, con el equipo 57, a quienes impulsó a viajar a París y a entrar en contacto con las corrientes normativas, que en aquel momento estaban reunidas en la Galería de Denis René. Pues ese comienzo clásico de Oteiza, equipo 57, sirve para entender cómo otros numerosos artistas que están en la exposición, antes editado Rueda y Torner, hay que citar también, como no, a Eusebio Sempere, también, ¿por qué no?, a Paco Farreras, y algunos de las generaciones más jóvenes que se vincularon a eso que se llamó Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, nuestro primer museo democrático hasta la llegada de los museos en la transición, y que de alguna manera entendieron cómo esa vía reflexiva, en la exposición están representados con Jordi Teixidor y con José María Iturralde, con algunos otros artistas como Rinaldo Palucci, esa otra vía normativa, reflexiva, de formas medidas, era también otra posibilidad de hacer arte tan española, tan España clara, que diría Zorín, como pudo haber sido la vía de lo que se llamó el grito en aquellos años 50.